Bienvenido, Limber Vilorio, quien es un artista, arquitecto, sanador dominicano y quien por muchos años ha sido parte, yo diría, de mi universo a través del Museo del Barrio, de Deborah Cullen y así. Y con quien en los últimos años, desde el 2021, desde el 2020, sí, 2021, he estado más penetrado, dado o dada su participación en el Salón de Belleza Interior. Bienvenido, Limber. Muchas gracias, Nicolás, colega, amigo. Es un placer tener esta conversación contigo. Y como bien dices, tenemos vamos a decir, esos encuentros desde hace años a través del Museo del Barrio, vamos a decir, unos pequeños acercamientos que se habían dado, pero realmente es para mí un gran placer haber compartido ya de una forma más saber de ti, tener las entrevistas que he tenido, las conversaciones y todo lo que ha sucedido luego de participar en la residencia. O sea que realmente creo que el trabajo que tú haces desde allá para nosotros los artistas que estamos aquí y que tenemos la mirada también allá o que hemos tenido algún acercamiento, me parece que es un puente fabuloso. Así yo lo vi desde el principio, cuando me enteré de tu residencia, y dije, wow, pero qué chulo, qué bueno, que Nicolás, que para mí siempre ha sido como, claro, de los artistas de la diáspora, como medio un mito, que sabía de ti, te veía por ratito, pero nunca habíamos hablado tanto. Y saber que tú ya has venido como aquí, que Santiago, o sea, como en ese fluir ya que se da con, que se dio contigo, tú estando fuera y que nosotros te vemos desde aquí. Creo que el papel que tú realizas es muy interesante con la residencia sobre todo para artistas como yo. Muchas gracias, Limber, y abriendo el espacio a otras presencias y a otras artistas también que están aquí en la otra isla, en las otras islas, en las diásporas. Cherizade García, Eliana Emilia García, Josefina Báez, Elia Alba, Dulcina Abreu, Freddy Rodríguez, Diógenes Abreu, y por ahí podríamos continuar y que me perdonen a quien no he mencionado, Charo que, y bueno, por ahí, perdóneme a quien no mencione y la lista es sumamente larga y el espacio, el tiempo en este espacio, aunque no hay tiempo, yo siempre digo no hay tiempo, el tiempo no existe, no hay tiempo. El tiempo en este espacio en que estamos tú y yo ahora es breve. Sí. Hablando sobre las residencias, sobre lo que has venido haciendo durante este tiempo que has estado en el Salón de Belleza Interior, ¿podrías contar un poco sobre tu participación? Sí, realmente para mí el haber contactado, el haber tenido la oportunidad y de haber contactado contigo, de participar en la residencia, en este programa, llegó como una buena coincidencia. O sea, son como cuando pasan cosas en la vida que uno está apuntando hacia ello y realmente la vida se abren las puertas hacia eso donde uno va. Porque estaba realmente trabajando en un entorno natural y precisamente tú tienes esa parte, ese interés, ese concepto que manejas en la residencia de trabajar en la naturaleza. O sea, de los artistas y que estamos creando y estamos alimentándonos de, de todo el entorno natural, de un entorno, vamos a decir, casi salvaje, que es donde yo estoy creando, que ha sido mi refugio desde el 2020 y que he salido de la ciudad de Santo Domingo buscando ese refugio. Y entonces todos estos conceptos, cuando vi todos los videos que tienes, cuando vi el material de la residencia, dije, wow,
qué bien, qué oportunidad, que es perfecto, porque puedo aquí darle, esto me sirve de impulso para seguir y para entender más y profundizar en algo que yo ya venía haciendo y que me venía inclinando. Entonces ahí se abrieron las puertas y empecé realmente a tomarme un poquito más en serio y a pensar y a repensar el por qué estaba en la periferia de la ciudad, el por qué había salido de Santo Domingo, cómo ver la ciudad, mi visión urbana como arquitecto, verla desde el entorno natural, qué me está aportando la naturaleza para mi trabajo creativo, el estar debajo de un gran árbol, como he estado en mi taller que se llama La Casa del Árbol, que me recuerda al fondo que tú tienes, porque es un árbol así con unas raíces bellísimas. Y entonces yo he estado así inmerso y he estado en esa sabiduría, he estado en contacto con la sabiduría de, del entorno natural, con toda la paz, con toda la fuerza y toda la vitalidad y la energía y la sanación que aportan las plantas, los árboles, el canto de las aves al amanecer, y el estar también más consciente de cada cambio, de cada día, porque encerrados obviamente en la ciudad no estamos viendo los cambios como uno lo puede ver en el campo. Entonces la residencia me sirvió para darle forma a todo este pensamiento, a toda esta etapa creativa y potenciar y analizar y pensar todo mi trabajo en el contexto de la naturaleza e integrar también lo natural, integrar también todo lo que me puede brindar y lo que puedo sentir inmerso en el bosque, integrarlo a mi obra. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Yo he estado, mientras correspondíamos durante y a través de la pandemia del COVID, yo he estado aquí mayormente en el sur del Bronx, que es mi hogar, y ahora mismo me encuentro en un pequeño, no sé cómo se dirá esto en castellano, como un porch, como en un pequeño balcón cubierto, Sí, cerca de un patio en el cual todo ha empezado a crecer de forma libre, desde la hiedra hasta los árboles, las flores, y bueno, he dejado todo crecer y entonces hay un sentido aquí de conexión con la naturaleza muy, muy cercana. Y esa ha sí. sido mi gracia y mi salvación, el poder mirar a través de la ventana y sentirme conectado con las matas de pino, con las matas de, Qué maravilla. bueno, una infinidad que, como dije, las hiedras, los helechos han empezado a crecer a través de los ladrillos en lo que sería el piso, la tierra. Eh, y hablando sobre todo esto, el tema de las plantas ha sido crucial en lo de la residencia en el Salón de Belleza Interior. ¿Podrías hablar sobre eso, aunque fuese brevemente, y de cuál es tu planta favorita? ¿Cuál es tu planta ángel, la planta que te protege, o algunas de las plantas que consideras queridas para ti? Bueno, el espacio que me rodea en mi taller tiene primero este gran árbol, que es más, que es como todo yo diría como un ecosistema en un solo árbol. O sea, el yo estar debajo de este árbol, es un árbol de estos tipos como samán, como le decimos aquí, esos árboles grandes, eh, alto, que arropa el taller, toda la casa. Estar bajo su sombra, verlo florecer, verlo dar frutos, ver las semillas cuando se desarrollan a su alrededor, sentir ese ritmo y de este gran abuelo, porque es todo un gran señor que es, yo le digo el guardián y es mi guardián, y me he identificado con él como casi como, bueno, como mi techo, mi refugio, mi guardián personal. Incluso lo he visto en sueños, y ha sido una experiencia muy interesante y algo que yo siempre deseaba,
el poder crear debajo de un gran árbol. Es como ese sueño y esas imágenes que le vienen a uno de niño, cuando uno quería hacer una casita en un árbol. Y entonces es como que la casita no la hice, porque da para hacer un apartamento, porque es un árbol enorme, pero sí debajo de él y tener la mirada hacia arriba cada vez que despierto. Y esta casa, vamos a decir, conceptual de mi trabajo artístico y el poder interactuar y sentirme que estoy ahí como en ese mismo ritmo de este gran árbol y de todas las plantas que le rodean. Yo, como por ejemplo, cuando voy en la mañana, lo saludo, le agradezco, toco su raíz, tengo un rincón, le pido permiso para sentarme ahí debajo y le pido permiso también para estar creando en el espacio que él protege. Entonces, siempre digo que él es el guardián de ese sitio. Hay otros árboles maravillosos. Me han pasado experiencias de mucha sabiduría, porque lo más importante y lo más bonito es que la naturaleza te hace retornar a una sabiduría que tenemos dentro, pero se va borrando un poco por el trajín, por el diario vivir en la ciudad. Cuando tú mencionas que tienes un balcón, fíjate cómo eso te alimenta el espíritu. Entonces imagínate estar debajo todo el tiempo, pisando las hojas de este gran árbol y recordando más bien todo eso que está dentro de uno, pero ha habido como un velo, pero está ahí. Entonces uno va ido recordando mis raíces, recordando el conocimiento de la abuela, de los ancestros, de las medicinas, de las plantas medicinales, y todo eso que es parte de mi ser y que se ha resaltado, se ha exaltado durante mi periodo creativo y ahí en la casa, en el campo del árbol y durante la residencia, porque he tomado conciencia de la importancia que es estar en contacto con la naturaleza, de la necesidad. Para mí eh, ha sido eso sobre todo, eso, la toma de conciencia de darme cuenta de que es una necesidad básica el estar en armonía con la naturaleza, el estar inmerso para de ahí, a través de ahí, otra vez como recibir, porque lo que yo he hecho es recibir y agradecer el entorno, todo lo que lo que me da la tierra, el oxígeno, la posibilidad de poder, de ver las cosas con más claridad, la visión. Ver el gran árbol y sentir que estoy en su copa es ver todo lo que me sucede desde arriba y tener una visión amplia. Yo digo que es mi techo, pero también son mis raíces, el gran árbol. Y cuando toco sus raíces, es sumergirme en la tierra, sumergirme en el aspecto ya telúrico del inconsciente, en la oscuridad. Cuando anochece, cuando miro a los diferentes puntos cardinales, que soy consciente de que la puerta de la casa está al norte, de que el sol al este cuando sale, cuando el sol ya se va en el atardecer al oeste, de entender y sentir lo que es el sur y toda la energía que envuelve todo eso, el estar consciente de donde uno está. Y eso me ha brindado el estar ahí en ese espacio, esa conciencia, y he desarrollado mis últimas obras y durante la residencia desarrollé pinturas, sobre todo también encuentros en torno a las vivencias que estaba teniendo, muchas vivencias. Por ejemplo, te voy a mencionar una de ellas. Como hice ese pacto con la tierra, yo sentí que era un pacto. Eh, Hay tradiciones indígenas que le llaman, cuando uno llega a un espacio natural, uno es un guardián de ese espacio también, porque uno está cuidándolo. Y la tierra se siente también con feliz de que haya una persona consciente, que esté cuidándola, que esté ahí y que esté invitando a los demás a participar de esa experiencia. Entonces, no me lo tomaba eso como tan en serio hasta que estuve ahí. Y yo dije, o sea, ya cuando tenía un tiempo, sentí el compromiso
que es también de uno estar en el espacio natural. Porque como te digo, ante todo es pidiéndole permiso. Permiso a la madre tierra, permiso a los árboles para estar ahí. Pero cuando ya uno está y ellos te llaman constantemente y uno sale y necesitan que también uno esté ahí. O sea, hay una relación interesantísima que uno crea en el espacio donde uno está en la naturaleza. Por ejemplo, te voy a decir algo. Cuando yo tenía días que iba a la ciudad, pasaban cosas. Pasaban cosas raras, misteriosas. Se rompía una rama de un árbol y yo sentía que era como, ¿dónde estás? Me está preguntando la misma naturaleza. O sea, tú eres que está aquí siempre recogiendo, tomaste esa responsabilidad de invitar gente para hacer actividades, encuentros. Durante la residencia hicimos conciertos, se hicieron meditaciones, hicimos eh, eh, ceremonias, por ejemplo, de fuego sagrado, prender un fuego, ofrecerlo a la tierra, estar cerca del fuego y poder visualizar, tener una visión más clara, sentir ese apoyo y esa fuerza y todo el conocimiento que da estar en un espacio natural. Eso fue una experiencia maravillosa. Por ejemplo, una vez se cayó una gran rama misteriosamente, grandísimo, casi un árbol entero. Y esa noche yo iba a dormir ahí, iba a tener mi carro, pero sentí que tenía que salir. Y la rama grandísima cayó justo donde yo iba a dejar el carro. Y yo digo, ¿cómo yo supe que yo? Y constantemente me pasaban cosas así. Más apertura, una toma de conciencia más mayor de lo que está pasando, advertencias del peligro o de cualquier situación. Entonces, el poder crear una obra con esa visión es una experiencia que es única, es una experiencia que es muy profunda y muy espiritual, porque a veces se habla de la espiritualidad como algo muy, muy fuera del planeta, muy hacia el espacio, pero realmente, ¿qué experiencia más espiritual nos brinda el estar en la tierra y el estar consciente del regalo de cada día, de cada momento en contacto con la naturaleza, de esa sabiduría que te brindan las plantas? Cuando me preguntaste ahorita de mis plantas favoritas, bueno, yo tengo varias. Por ejemplo, el lirio es una de mis flores favoritas, el lirio blanco. Aquí le dicen lirio San José, como planta y flor. Allá hay unos tipos de lirios que se dan en el jardín, bellísimos, no son blancos, son naranjas. Pero también las plantas que que siempre han estado con uno, por ejemplo, como la sábila. A mí me parece la sábila una planta increíble. O sea, yo realmente admiro esa planta. Y otra que es como una lanza, eh, no recuerdo el nombre, que le dicen como la espada, la relacionan así como con la protección. Y bueno, no sé, a mí me encantan todas las plantas, los cactus. O sea, de planta única y favorita, como te digo, tengo muchas realmente. Los frutales, por ejemplo, ahí mismo hay unos árboles de mango que cuando dan mango todo el suelo se tiñe de naranja y es todo el tiempo cayendo mangos. Imagínate qué sensación de abundancia, qué sensación de fertilidad, de toda la riqueza que te puede ofrecer cuando tú ves la naturaleza dando así, cayendo todos esos frutos, que se ve todo el suelo naranja. Entonces hay muchos aspectos eh, de las plantas y el estar ahí creando me dio también una sensibilidad especial para escuchar a las plantas, para tener un momento y sentarme a ver qué me dicen cuando las toco, qué me dicen cuando estoy respirando, meditando, qué pasa en el mundo con toda la situación social o en el entorno que me rodea, y están estos árboles tranquilos, serenos, que han estado ahí y han estado en la tierra tantos años, han estado primero que nosotros, tienen la sabiduría de la tierra. Escucharlos
escucharlos en el día, sentir su fragancia de flores, como por ejemplo, de ahí tenía en la parte del norte un árbol bellísimo que huele muchísimo de noche. ¿Cómo se llama? Que incluso hay un perfume que han sacado de ese, Ylang Ylang. Ylang, el ylang. Nosotros tenemos ylang también en la Sí. casa y en el Lo campo. que es el Ylang Ylang al atardecer, ese perfume frente al estudio. Entonces, como que cada rincón, todos los rincones del espacio natural, el uno estar ahí, el uno sentirlos, escucharlo, me ha creado, obviamente, o sea, una sensibilidad especial. Y sobre todo en esta época del salón de belleza interior, he invitado a otros artistas, he invitado a curadores, como Paula Gómez, por ejemplo, y a otros amigos, colegas, para que tengan esa experiencia que yo he estado viviendo, compartir esa vivencia, pero con una mirada, como te digo, artística, realizando, por ejemplo, un día hicimos un taller de creatividad, donde cada quien desarrolló un pequeño proyecto debajo de los árboles. Esa fue una de las actividades. Ahí había hasta un músico que compuso muchísimas canciones. Nunca se había sentido tan en paz como en ese espacio. Entonces, como te digo, el mismo espacio cuando tú estás, que te haces guardián y que se crea esa magia, ser humano, naturaleza, se crea realmente una magia ahí. Se crea un vórtice donde los demás cuando llegan lo sienten más que si llegaran a un, vamos a decir, espacio donde no hay nadie con esa intención. O sea, no es lo mismo como un solar, un campo, que tiene, claro, imagínate la magia que tiene, pero cuando uno, o sea, tiene muchísima magia porque es el entorno natural, pero cuando uno está cuidándolo y está teniendo una conciencia de las cosas y uno va reconociendo cada rincón, cuando uno invita a otros y hace estos encuentros, se siente, los otros te dicen, wow, pero he ido a otros espacios, pero aquí me siento muy mejor. Aquí me siento como, o sea, hay algo que se va trabajando. Entonces, todas estas cosas son cosas que he ido aprendiendo. El hecho de trabajar esta comunión en el espacio. O sea, comunión mía, arte y naturaleza. Esos ingredientes. El estar creando, pero el estar conviviendo, sintiendo todo lo que está pasando y el estar recibiendo también a los amigos. Ese proceso se va creando como un proceso sanador. Y cuando uno le pone esa intención de que uno mismo está buscando la sanación, el equilibrio por estar en la naturaleza, los otros también la sienten. Y me empezaron a llegar gente que me decía, siento que aquí estoy sanando, que estoy recordando, que estoy en unas horas han resuelto meditando problemas. Algo realmente mágico. Observando el gran árbol, me han dicho, wow, pero qué árbol. O sea, con tantos árboles por ahí, pero no se habían detenido como a sentarse y a reflexionar y a meditar con esa intención. Entonces creo que eso fue lo más importante, el haber creado ese espacio que a través de la residencia le puse más intención para hacer un espacio de encuentros. También ahí abrí algunas fotos, las publiqué en Instagram, como la Casa del Árbol. O sea, como que la residencia me abrió esa, esa inquietud y fue como un detonante para, para darme un empuje. Ha sido un empuje en torno a todo esto que yo ya venía sintiendo y que ahora sostengo con más énfasis, ahora sostengo como con más seguridad y con muchísima satisfacción y quiero seguir explorando. Gracias, gracias, Limber. Para mí, casualmente, la mayoría de las cosas que fueron surgiendo con el Salón de Belleza Interior ocurrieron debajo de un árbol aquí. Yo estoy a nivel de la tierra, que no es tan común en Nueva York. Yo estoy aquí pisando tierra.
lo cual es súper importante para mí porque la conexión yo diría que es diferente, es lo que opino a nivel personal. Entonces yo me sentaba aquí en una silla de esa de los años 70 de metal, rosada, medio oxidada, debajo de este árbol. A la vez que ocurría, a la vez que se iba o iba tomando curso la pandemia. Entonces aquí estamos rodeadas de ambulancias constantemente todo el día y noche, día y noche. Y yo me sentaba debajo de este roble que lo conocí cuando era pequeño o pequeña, y entonces vi este árbol crecer. Ya es un árbol inmenso y aquí lo estoy mirando y está, no diría que le pertenece, está del lado de la vecina. Sí, Allí me sentaba a meditar y iba haciendo como bajando, iba bajando como ideas, aunque no es el, el objetivo de la meditación, pero me llegaban esas ideas y yo las ponía a un lado y seguía meditando. Resulta de que este roble iba a ser cortado. O sea, yo me enteré rápidamente, hubo una tormenta, se cayeron unas ramas y me alegro que me enteré que este roble lo iban a cortar. Entonces yo no me imaginaba, yo dije, si cortan el roble, yo no vuelvo a salir al patio, o sea, el vacío, porque este árbol aquí yo diría que es un ángel, es quien protege toda esta zona. El árbol como elemento de protección, es claro. un guardián, protege, absorbe, recicla y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo inmediatamente empecé a escribir cartas, hablé con la vecina, eh, surge que la situación es el tema de las finanzas, o sea, podar un árbol aquí en Nueva York, Debe ser tu tema, claro. una fortuna. Entonces, Sí. hice un GoFundMe que nunca lo había hecho. Amistades empezaron a contribuir. Otras personas también contribuyeron, no directamente a través de mí, sino ellas. El árbol está aquí en pie, muy, muy grande, muy alto, erecto y súper como aquí estoy, ¿no? Bueno, tú has sido su guardián también. O sea, es guardián tuyo y tú has sido su guardián de él. Esa es la relación que te decía ahorita, que es interesante esa. O sea, fíjate, tú lo protegiste, él te protege, pero gracias también a esa voz tuya, en el contexto, ¿verdad? Ya de esta organización social de la ciudad con todo lo que hay, tú fuiste un guardián para que no lo cortaran. Y ese árbol te agradece eso. Creo que sí, sí, totalmente de acuerdo. Y entonces también estabas rodeado de una cantidad de plantas, empezaron a crecer borrajas que yo había traído desde upstate, desde el campo en Nueva York, desde un pueblo, y traje todas las semillas, ahí me quedan algunas, y entonces a veces las voy tirando y salen borrajas por todas partes. Este año no han crecido y salieron unas matas de borraja, unas plantas altísimas, más altas que yo nunca las había visto, cobrar esa altura. Empezaron a crecer también el llantén, el diente de león, y bueno, y esas se convirtieron en mis plantas sanadoras, el llantén para el estómago, el llantén para las úlceras estomacales, Sí, eh, la borraja para la fiebre, supuestamente tienen las mismas o similares propiedades que la aspirina. ¿Cuál fue la otra que mencioné? El diente de león, no conozco muy bien sus propiedades, mi madre sí. Y está también, ahora me llega en la mente el cardo santo, que aquí al Santo, no wow, se dará lo igual recuerdo. que en la República Dominicana, y de todas formas debe existir. Creo que existe aquí alguna variedad, porque no es amarillo, es como violeta, es como yo diría un púrpura más que violeta. Sí, Y entonces los helechos y las hiedras y todos estos seres empezaron para mí, durante la pandemia, a generar sanación porque la situación aquí estaba terrible en la ciudad a nivel colectiva, a nivel personal y todo eso. Y mientras todo esto está ocurriendo, nosotros los dos estamos en comunicación. Tú en la República Dominicana, en el Caribe, Adorado, y yo aquí en el sur del Bronx. Lo sí, cual me parece a mí interesante porque Paula Gómez fue una conexión, un puente entre nosotros. Nos conocíamos, conocía tu trabajo y todo eso. Y sí, sin querer, y sin cambiar
el camino por el que vamos trillando a través de esta conversación, la cual también veo y experimento como una meditación Claro. hablada. Yo siempre he sentido que ha habido como un vacío, es lo que puedo articular, como un espacio a través de que llama a ser conectado entre los artistas en la República Dominicana y aquí en la diáspora. Y parte de las personas que han querido llenar o conectar o construir algo que conecte, entre esas personas están Alana Lockwood, está Paula Gómez, Charo que y así sucesivamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, estamos aquí, no sé ni cómo expresarlo, nos estamos viendo, o sea, desde islas, desde lugares, desde espacios diferentes. Cada uno somos el espejo del otro. Les que nos fuimos, Sí, llevamos unas historias que les que se quedaron allá, no tienen acceso a esas historias, porque son historias que se desempacaron aquí, se abrió la maleta, se abrió el bultito, se abrió el trapo, el mantel que traía todas las ropas y los recuerdos y todo eso. Ustedes allá no tienen acceso a esas historias. Igualmente, las historias que existen allá, algunos de nosotros somos privilegiados y hemos tenido un pie allá y otro aquí. Y existen quienes no han tenido acceso a las historias de allá o a las de aquí o a ambas historias. Entonces me parece que también el tema de esa sanación, de esa conexión, de esas dos caras que son una cara, empezaron a surgir, por lo menos para mí. y fíjate que qué interesante eso que dices, porque también para mí, durante la pandemia, el estar ahí en la Casa del Árbol fue una sanación total. También aquí en Santo Domingo se escuchaban ambulancias, también habían, tú sabes, fue una época muy difícil, mucha inseguridad, y el irse de la ciudad también tenía como su preocupación, porque uno pasaba un peaje, un control, y pensaba como que se iba a cerrar y no iba a poder regresar por un tiempo. Y todo eso se fue desvaneciendo estando meditando, estando en la naturaleza. Me recuerdo cuando también ya que íbamos ya un poquito ya saliendo y que hice lo de la residencia, el estar también compartiendo, hablando contigo, fíjate esa conexión como dices, que hay muy poca comunicación, pero se pudo lograr yo estando ni siquiera en Santo Domingo, estando con el Zoom, pero metido en un monte, en el campo. O sea, fue a través del campo, fíjate lo mágico, de una finca que es bastante salvaje, porque donde yo he estado es bastante salvaje, que hasta es difícil de entrar. Desde ahí llegaba cierta señal, ahí podía conversar contigo, y tú estabas también, has estado allá en esta gran ciudad, en tu rincón con la naturaleza. Entonces casi es como si la misma naturaleza es lo que nos estuviera uniendo. Y qué interesante sería para crear ese vínculo también de comunicación, que sea la naturaleza. Y vamos a decir, no es una cosa que la creamos nosotros, es lo que se dio y es lo que está. Entonces, como que la misma vida, cuando tú te va llevando y te va llevando como a entender y a tener esa sensibilidad, y eso es una puerta que se abre, tú decir, wow, pero estuve con Nicolás, yo le decía, estoy haciendo una residencia en Nueva York, le decía a la gente, pero ¿cómo así? Sí, pero es aquí en el campo y es estando en un espacio salvaje. Y entonces la gente no me entendía bien, pero hay un canal interesante que fluye, porque cada vez se sabe más cómo los árboles son canales tan poderosos de comunicación, que aunque yo esté donde esté, a través de esta planta, de este árbol, sus raíces se van extendiendo a otro árbol, cruzan el océano y hay una comunicación
totalmente perfecta. Y se da en los bosques, como un árbol está consciente de otro que está a kilómetros, en montañas. Y cómo es a través de la naturaleza, que no son señales de humo, sino es señales de raíces, yo le diría. La señal de la tierra. Tú en una gran ciudad, yo dominicano, pero aquí en la isla, con un océano que nos rodea, pero realmente consciente o buscando estar consciente de toda la sabiduría y de todo lo que significa y lo que da la naturaleza. Entonces creo que eso ha sido básico en la residencia. Hay cosas que están material creativo que hice, pero creo que la vivencia es muy difícil de tú poder atraparla porque está latiendo como algo muy sutil, vivo, en el corazón de cada quien. En mi corazón, por ejemplo, constantemente está latiendo eso. No podría describírtelo, no podría, vamos a decir, aunque tenga dibujo, pintura, aunque haya tenido la gran obra, es el haber vivido ese momento y el haber tomado esa conciencia durante ese espacio, durante ese tiempo, que empezó en el 2021 y ha seguido hasta ahora, que detonó la residencia. Es algo muy inmaterial, pero es muy fuerte y es muy potente y es una energía creativa que me alimenta cada día y está ahí presente. Gracias por hablar del tema de las raíces, porque eso me recuerda el tema yo siempre hablo de las personas como árboles. Yo me considero un árbol caminante, un árbol que en algún momento tiró las raíces hacia afuera y le tocó caminar, y entonces a veces me detengo eh, pisando la tierra y me siento ser árbol de nuevo. Sí, Sí he leído que hay una conexión entre árboles que se va a lo largo de la tierra, por debajo de la tierra, a través de hongos. También he escuchado que las plantas tienen su propio, no sé cómo se dirá esto en castellano, su propio field, sí, sus propios mundos, donde una planta de borraja, sin importar que esté aquí o en España o en República Dominicana o en Haití, es la misma planta, es la misma esencia de la planta que sale, que brota en otro contexto. sí, Y volviendo al tema de las plantas como personas, um, me sale también el tema de lo que significa o pueda significar ser dominicane, dominicana, dominicano, dominicanex. El tema de los Dominican York, a mí me parece que se ha ido volviendo más tenue, o sea, cada vez escucho menos. Cuando yo vivía en la República Dominicana se hablaba, entre comillas, de los dominicanos ausentes. Entonces se hacían fiestas, no sé si tú recuerdas eso, fiestas a los dominicanos ausentes. pero Ahora hay claro. un parque que se llama, supuestamente se va a llamar Parque Dominicanes Ausentes. Bueno, y estoy poniéndole género porque en esa época eran los dominicanos ausentes, ahora serían les dominicanes Tenemos un ausentes. monumento, disculpa que te diga, a la diáspora, ahí en el centro de la ciudad, que, que es todo un parque ya que se hizo para la diáspora, que me parece quizás el primer espacio así urbano que se dedica realmente realmente a los dominicanos ausentes. Eso está ahí en la avenida Lincoln, esquina eh, Bolívar. Y eso se inauguró hace poco. Me parece algo interesante, tú sabes, porque normalmente estos espacios públicos, yo he trabajado mucho este tema de qué pasa con el espacio del peatón, de las leyes que regulan el ancho de las aceras, las áreas verdes de la ciudad, cómo tenemos leyes obsoletas y cómo cada vez se le quita más espacio de área verde de la ciudad y cómo el que anda a pies tiene cada vez menos espacio y se le da toda la importancia al vehículo. Entonces los parques normalmente aquí habían sido, no sé, te recordarás muy bien, y bueno, son muchos también,
estos espacios con unas cabezas, con unas esculturas sin brazos, que son como unas mutilaciones, que yo le llamo así porque realmente es algo que, que es lo que parece, que en el fondo, tú sabes, con tantos artistas que podemos hacer cosas más actualizadas. Simplemente se ponía una cabecita así en un pedestal y era el parque tal, ya será un parque. El otro parque con tres cabecitas, o tal, o este héroe, pero la gente realmente ya a esta altura, con tanta información como ha cambiado la vida, no, eso no es una intervención que funcione. Entonces, yo he criticado mucho eso, tú sabes, como qué pasa con el parque contemporáneo. Primero tendría que tener árboles, porque primero hay que darle sombra al que anda a pie, es verdad, antes que una escultura o que una cabeza de alguien que ni se parece a esa persona o es una cosa de plástico pintada de bronce. Tú sabes, es como una cosa realmente muy artificial y no tiene sentido del contexto. Empezaríamos por los árboles, después los bancos, después el uso del parque. Entonces se ha creado este parque pequeño, que es el parque a la diáspora, y se llama así. Y me alegro mucho de que surjan espacios urbanos y de las cosas que tiene interesante, que tienen un paisajismo interesante, eh, y tiene ciertos árboles que están creciendo, tiene sus bancos, y tiene una escultura también de un globo terráqueo en metal con unas figuritas que están caminando con maletas. ¿Cómo se llama que este artista, caramba, que ha estado en Estados Unidos, que hace cerámica, eh, que hace cerámica como de corazón, tiene una obra muy interesante de la cerámica? Era Ezequiel Taveras. Ezequiel Taveras. Ezequiel Sí, Taveras. Ezequiel Taveras, claro, con el colega, que me disculpe ahí si él lo escucha, que tengo las ideas en la cabeza y no, se me borran a veces los nombres, pero bueno, esa escultura más el parque con ese significado de la diáspora es de las cosas últimas que se han hecho en la ciudad como con más sentido. Y qué bueno que se hagan esas cosas y qué bueno que se piense, por lo menos que haya algo en la ciudad donde tú te puedas pensar en la diáspora, por lo menos un símbolo. Me parece muy bien ese gesto y no sé si el parque ha sido dedicado, me imagino que quizás ya ha sido dedicado a alguien y yo me atrevería a manera simbólica de dedicarle el parque personalmente. Se lo dedico a Lana Lockhart, quien fue una propulsora de todo lo diaspórico, de la Sí, diáspora, quien amó el Caribe, quien adoró a la República Dominicana, quien tuvo sus trayectorias diaspóricas también, porque según entiendo, su familia vino de otras islas del Caribe o parte de su familia. claro, Y bueno, y se asentaron allí en la República Dominicana, han producido un acervo increíble de cultura, la familia Lockhart. Y Alana yéndose a Berlín, caminando por Europa y llevando todo este trabajo con una dedicación increíble. claro. Le dedico simbólicamente ese parque a ella, aunque me imagino, como te digo, que quizás ya esté dedicado oficialmente a otras personas y las dedicaciones que no son oficiales también tienen un gran valor y el mismo valor y a veces hasta más valor. Yo lo Eh, que tiene, he visto lo de la diáspora, o sea, como generalizado, no me he detenido, no he entrado, lo he visto rápido. Quiero sentarme también ahí para disfrutarlo, para ver de cerca también todo el paisajismo, pero que pasen cosas así en la ciudad, me parece que son cosas que aportan, que le dan apertura a creadores que puedan expresarse con una obra más contemporánea, con más conciencia del contexto. Ojalá que eso abra las puertas para otras esculturas, para otros espacios públicos, donde, donde pueda realmente sentirse un trabajo más consciente, o sea, un trabajo que tenga una sensibilidad con la actualidad, no cosas que se vayan dañando, como te digo, esculturas que nadie ve con un solazo,
sino cosas con conciencia. Y bueno, como te digo, habría que también tener una mirada, como me mencionaste, al campo más importante. O sea, la ciudad realmente depende del campo. La ciudad es una isla, vamos a decir, es rodeado de todo este espacio, pero se nos pinta, se organiza de una forma en la cual se crea una barrera en vez de crearse una integración. Entonces, el estar mirando la ciudad desde mi contexto en el campo, porque estoy cerca, estoy a 25 minutos, es campo, pero estoy muy cerca, me ha dado, tú sabes, tomar esa conciencia de que necesitamos como ciudad mirar más al campo porque es la realidad. De ahí dependemos. Es que dependemos de todos los recursos que nos da el campo, del agua que llega de las presas, de los ríos, empezando por ahí, de los alimentos, de todo. Y cómo hacer esta barrera, por qué hacer una barrera. Entonces, creo que tú sabes, como artista, y es parte, tú sabes, de mi trabajo con conciencia, el crear este acercamiento, el trabajar para eso, el tener una obra que tenga algo que ver con esa mirada, con ese acercamiento que ha sido mi realidad en estos últimos años. La ciudad se presenta como algo autosuficiente, que no lo es, y que aunque estén los avances tecnológicos y los avances científicos, que si hay que hacer una operación de corazón abierto o generar cualquier otra intervención de esta Sí, magnitud, se piensa y se va a la ciudad. Y la realidad es que el campo provee, mayormente hablando, generalmente hablando, provee la comida, provee el aire que se respira en la ciudad, lo recicla, lo circula, lo limpia, provee muchísimo de la cultura que va llegando a la ciudad y se va destilando. Lo mismo pasa, yo diría, y sin cambiar el tema de la naturaleza, los árboles y todo eso, lo mismo pasa con lo que supuestamente se llama cultura popular, la cultura barrial, la cultura en las ciudades. Es lo que nutre lo que se convertiría eventualmente en cultura elitista, la cultura que llega a los museos destilada muchas veces, o la mayor, no muchas veces, la mayor parte de las veces, es la cultura del pueblo. claro, claro, con la música. Sí, sí. La música, lo visual, se empieza a generar y a gestar desde los barrios, desde el centro, desde el núcleo de la ciudad, y a veces yo diría no tanto desde el núcleo, porque tú mencionaste el tema de no la periferia, los márgenes. A mí me interesa muchísimo el trabajo que se hace en los márgenes, porque el trabajo que ya está en el núcleo es un trabajo que está masticado, destilado, que está Sí, digerido, que está ya procesado, pensando en la comida procesada y todo eso. Lo que se va haciendo en los márgenes, se gestan las revoluciones, se gestan las escapadas, se gestan las cosas súper interesantes. Entonces a mí y el salón, volviendo al tema de la naturaleza, los márgenes, las afueras. El Bronx es una afuera, si existe esta palabra. No, generalmente se piensa el núcleo es Manhattan, la ciudad es Manhattan. Las ciudades son todos los condados. El Bronx es la ciudad, es tan ciudad o más ciudad que Manhattan. Y desde aquí se genera, desde el Bronx se genera o se ha generado y nació el hip hop, nació el graffiti, nació muchísimo del spoken word, muchísima de la cultura de Estados Unidos y de la ciudad de Nueva York ha salido del Bronx, totalmente, así es. realmente del sur del Bronx. Entonces, hablando de los márgenes, el salón funciona desde los márgenes, desde el margen. En el margen uno tiene la capacidad de esconderse, de Sí, crear casitas de campaña, de crear casitas en los árboles, de, de protegerse, de cambiarse, de transformarse. Eso no ocurre tanto en el núcleo. Estuviera hablando del campo, de la naturaleza, de las cuevas, de los huecos que se le abren a los árboles, de la oscuridad. totalmente.
Yo quisiera agregar a eso que tú dices, así como hay un concepto de un centro, de un núcleo, deberíamos cambiar eso por que hay realmente varios núcleos, que no es un solo núcleo. Realmente los espacios tienen su núcleo. A mí me ha interesado también muchísimo lo que es la periferia, porque es una línea, es una frontera que no es ni una cosa ni la otra, pero donde confluyen las dos. O sea, ese concepto de estar como en ese límite siempre me ha encantado, incluso a través de mis dibujos he querido expresar ese momento en el cual no es una cosa ni la otra, sino están pasando las dos al mismo tiempo. Y eso pasa en los márgenes. Es riquísimo, es una riqueza increíble y es una potencia increíble ese momento, porque es algo como también fugaz, medio rápido, porque todo pasa muy a la vez. Yo me recuerdo que hice una vez un trabajo en Madrid que se llamaba Piel Ciudad. Fue en una residencia en la casa de Velázquez, donde justamente investigué sobre eso, sobre la piel de la ciudad. No era dentro ni era afuera, era lo que cubre a la ciudad. La textura, la humedad, esa fina capa que no es el espacio interior ni el exterior, sino es una capa cambiante, los muros que se cubren con grafitis, con papeles, el lenguaje de todos los postes de luz que se descascaran, donde la gente pone mensajitos ocultos, donde se comunican toda una serie de redes, hasta de artistas y de alguna red hasta underground, a través de esa piel cambiante de la ciudad. Entonces, por eso yo le puse la piel. ¿Cómo podemos leer la piel cambiante de la ciudad? Y cómo podemos entender la ciudad a través de su piel y no a través de teorías, vamos a decir, historicistas, sino a través del presente, de la cotidianidad. Entonces, ahora que tú mencionas eso, quería enriquecerlo con eso y con otro concepto que también en medicina ya no se habla tanto del cerebro como centro, sino que ya también se habla de los órganos que tienen su propio cerebro. O sea, de cómo también hay estos centros pensantes en el cuerpo. No es ya todo en la cabeza, sino como la parte del corazón es un gran centro. Y siempre se ha hablado, obviamente, del corazón, pero ya a nivel neurológico es un centro pensante o el centro pensante de los intestinos, del estómago. Todas las terminaciones nerviosas y todo el pensamiento que está independiente y está centralizado ahí, que es un centro también. Entonces, eso se está hasta a nivel científico y a nivel de todas las células y de todos los impulsos eléctricos y todo lo que pasa en estos centros del cuerpo, que ya no es un cerebro mandando señales. Y entonces eso mismo se puede pasar a la ciudad, se puede pasar al arte, o sea, esas fronteras que no son centros, sino que son realmente espacios donde surgen las cosas. Y bueno, como ahí también mi centro ha sido el campo y es más centro que es lo más importante, es donde se han cristalizado mis últimas obras, mis pensamientos y aunque haya sido una parte fuera de la ciudad, está tan conectada que he estado constantemente hablando, por ejemplo, mirando con las residencias en Nueva York, mirando hacia otros amigos que están en otros países, quizás más activamente que en un supuesto centro, porque en ese supuesto centro hay demasiado ruido ya, y entonces no hay cabida para otras cosas, sobre todo para escuchar y para escucharse a uno mismo. Y para la oscuridad, porque Y para la oscuridad. allí están todas las luces prendidas. Allí están todas las luces prendidas y con las luces prendidas es difícil que haya sanación. El cuerpo necesita de la oscuridad, la cueva, permita. Estaba pensando también en la ciudad y me hablas de la piel como supuestamente las ciudades que progresan se miden, el progreso de la ciudad se mide a través de los edificios, de las plazas, la cantidad de cemento que se va desplegando, que se va expandiendo en estos contextos. Y pienso también en la ciudad, en muchos de los
juntos en Latinoamérica, la ciudad como también se estila como el progreso, no tanto la ciudad, el progreso como una especie de suspiro. Yo lo llamo el suspiro al bizcocho, donde se ve el progreso y el progreso debajo no hay nada. El tema de la seguridad social, el tema de la ciudad de los envejecientes, de todas las criaturas, de las niñas, de la educación y todo eso. Y entonces se queda todo sumamente superficial lo que se ve. Inclusive la ciudad responde a eso cuando llueve. Totalmente. No te tengo que mencionar nombres, cuando llueve la ciudad se inunda porque todo es superficial. No se ha creado ni siquiera la infraestructura para lidiar con el agua, con la naturaleza. Eso es todo a nivel de vamos a pavimentar esto, vamos a pavimentar lo otro. Entonces me parece interesante el tema de la piel. Y retomando el tema del parque a la diáspora, y muchísimas gracias que Ezequiel crease o crease esa escultura. Me parecería increíble si allí se pudiese activar aquello con una, qué sé yo, un festival, una serie de performances diaspóricos donde se pueda crear conexión entre Sí, quienes están aquí y quienes están allá. No sé si recuerda que en los años 80 hubo un flujo entre los 80, 70. Había una gran cantidad de dominicanos que vivían de aquí a allá, de allí a acá, de acá a allá, y vivían casi con la maleta hecha. sí, Que no se asentaron, de eso habla mucho el performance que yo hice en el 99, Super Merengue. sí, El tema de la diáspora que no se asentó ni en un lugar ni en otro, porque vinimos aquí pensando que íbamos a regresar allá y muchos terminamos quedándonos. Otros nunca han tenido el contacto, no han pisado tierra con lo referente a la isla. sí, Entonces, bueno, es súper interesante el tema de la naturaleza y el desplazo, el exilio, tiene que ver mucho con la tierra, el exilio cultural, porque no, esto es un tema larguísimo, el tema de la diáspora, ¿quiénes han sido los exiliados culturales, los exiliados intelectuales, los exiliados sexuales, sí, exiliados por tema de género que le han tocado salir del país, exiliados financieros y económicos o económicas? Hay una serie de capas. No todo el mundo dejó la tierra en que nació, no todo el mundo dejó la República Dominicana, las mismas circunstancias. Eh, y me parece súper poderoso que hayamos conectado en dos lugares totalmente diferentes a través de la tierra. Aquí en el Bronx, territorio Lenape, y tú en la República Dominicana, el epicentro taíno, Taínex, que todavía sigue vivo, que sigue viva, que sigue vive allí. Hay toda aquella, y yo mismo llegué a creer esto, de que ya todo había desaparecido. Lo sí, taíno, la taína, le taíno, eso sigue tan vivo allí, aunque lamentablemente la colonización generó aquella masacre que generalmente, perdón, aquella masacre que es inarticulable, no sé si existe esta palabra, que no se puede articular. Y totalmente. no ha logrado, la colonización no logró borrar la presencia taína. Claro. Y eso es muy, ahora que tú lo mencionas, quiero hablarte un poquito de que en estos años se está dando algo muy interesante en nuestro país. Y es que se está recordando a los taínos. Se está profundizando en ese legado. Eh, También hay una serie de nuevos hallazgos arqueológicos, pero sobre todo es tomando más conciencia en los últimos años de la cultura precolombina, la cultura taína, la cultura ancestral de los primeros, de los guardianes de esta isla, porque ellos fueron los guardianes de esta tierra. Y ese conocimiento está aquí y está cada vez tomando más fuerza. Hay un movimiento, hay películas que se están haciendo con mucha calidad. Hay la tradición de hasta de ceremonias
y de bailes del mismo lenguaje. Hay mucha gente seria y mucha gente implicada que está trabajando y que está, vamos a decir, rescatando esas raíces. Y están viniendo también de otros países como México, como Perú, Colombia, que ya tienen una tradición más afianzada y que tienen más vivo toda esa cultura indígena, están viniendo aquí para ayudarnos a recordar. Y eso ha sido también parte de mi trabajo durante la residencia, recibir a estas personas, recibir personas que vienen de ahí. Es algo que es un movimiento que se está dando ahora en el presente, tiene unos años aquí en República Dominicana, y eso se dio también ahí en la Casa del Árbol. Le di la bienvenida a muchas personas que están apoyando este resurgir de la cultura taína. Le di cabida y recibí a personas que vienen con el conocimiento de las plantas de Sudamérica y dieron charlas, hicieron toda una serie de eventos ahí durante mi residencia en la Casa del Árbol. O sea, yo le abrí las puertas para esto que está pasando y sigue pasando. Cada semana, a cada rato hay este intercambio y se está hablando de lo taíno, de las medicinas de las plantas que tenían los taínos, del valor de lo que es autóctono, pero estamos hablando de que eso está hirviendo ahora mismo, está ahí como en la tierra, como en ebullición. Y esto fue algo también de lo que hicimos y de lo que yo he estado haciendo en la Casa del Árbol. Hemos incluso hecho ceremonias honrando y reconociendo a los guardianes de nuestra isla, a nuestros ancestros, con todo el respeto, porque todo esto lo que te crea es más respeto y más toma de conciencia a lo que ha sucedido, pero respeto y también aceptar y reconocer toda esa sabiduría increíble de sanación, de medicina para el alma, de tradiciones, de cultura. Por ejemplo, aquí vino una gran abuela que en paz descansa, que se llama Abuela Margarita, que en uno de sus encuentros, donde ella hizo hasta unos encuentros en la finca de Xiomara Fortuna, que es cerca de mi taller. O sea que se han hecho también en los lugares cercanos a mi taller estas actividades. Y ella vino para ayudarnos a recordar también de dónde venimos. Ella fue una persona, una activista de México, con toda una guardiana de las tradiciones, del temazcal y de todas estas tradiciones. También se le llama mujer medicina, y donde hay de todo un sinfín de cosas, desde música, danza, ceremonias. Y entonces ella decía, me recuerdo, que cuando el ser humano está enfermo debe ir a la montaña a sanarse. Que ella, si le llegara su momento y estuviera muy enferma, ella lo que haría es subir a una montaña. Y si se queda ahí, que qué bueno, porque ahí es que debe estar. Y ahí es que se sana, y ahí es que si le toca también morir o lo que sea, pero que sea en la montaña. Porque en la montaña es que está esa fuerza sanadora, en la naturaleza. Y todo esto se está ocurriendo, y todo esto, como te digo, es una cosa que está en todos los rincones de la isla. Está en el norte, hay movimientos en el centro, en el este, en Samaná. Se habla mucho, se está hablando cada vez más. Y bueno, eso también fue una parte importante del trabajo que he realizado en ese espacio de la residencia en la Casa del Árbol. Tu trabajo tocó muchísimos elementos y a medida que vamos hablando, aquí podríamos estar casi 2 horas, pero vamos a ir cerrando. Eh, yo creo que no vamos a cerrar, queda todo abierto. Yo diría que queda el retomar, nunca se cierra, se retoman las cosas. Hablando de guardianes, están también los guardianes negros, lo africano en la cultura dominicana, que también se está retomando, porque a mi entender, personalmente hablando, somos una nación negra en esencia, con todos los elementos de lo árabe, lo asiático, lo chino, lo japonés. Me estarán faltando un montón de lo europeo,
y por ahí podemos seguir, ¿no? Podemos continuar. Me imagino que, y sin tener ¿cómo se diría esto? Nada que me asegure decir esto históricamente. Me imagino, figuro las alianzas, los pactos, eh, el paso de comunicación que se daría tal vez en la isla a través de las culturas indígenas, los taínos, las taínas, y quienes fueron forzadamente traídos desde África. Me imagino esos pactos, las hibridaciones, los sincretismos que se han formado. Yo Claro, recuerdo cuando pequeño que se decía que no se podía caminar en los ríos, porque si caminabas en los ríos, no sé, no recuerdo exactamente con detalles, te podían como succionar. Los indios, como se decían entre comillas, los indios, las indias, las culturas indígenas de las islas vivían al otro lado del agua, debajo del agua. sí. Te podían llevar y tú podías pasar a esa otra dimensión. Y en los mismos altares de vudú están las representaciones que, aunque sean estereotípicas, en algunos casos están las representaciones nativas de la isla o no nativas, indígenas, primeras naciones. Es que no sé a veces manejar el lenguaje en castellano, First Nation, ¿Vieron inglés? Entiendo, sí, habitantes allí indígenas de la isla, las primeras naciones, las primeras naciones. claro, Entonces, esto existe dentro del altar del vudú, están estas presencias vivas. Entonces, honrando esas presencias, primeras naciones, y honrando también las presencias africanas, que continúan allí súper vivas, y que empezamos a vernos quiénes soy, quién soy yo, y empiezan a caerse las máscaras. totalmente. Y fíjate ahora que tú dices eso, dentro, porque pasaron muchas cosas en la residencia, fue un tiempo bien intenso, corto pero intenso, donde al abrir la puerta como a que todo esto pase, pasó de todo como dentro de todo este concepto, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando de la naturaleza. O sea, yo le abrí las puertas con esa intención y ahí empezaron a llegar cosas. Por eso te decía que casi la mayoría son cosas, es difícil de poderlo poner así como en forma material, pero, pero son vivencias que se dieron, que yo tuve en el espacio y con los que llegaron también al espacio. O sea, más bien muchas expresiones de arte relacional, de la gente entrando y saliendo, de las conversaciones que teníamos, de las noches con un fuego encendido, de las noches viendo, por ejemplo, las luciérnagas, miles que alumbraban toda la noche, que después, bueno, hice una obra de que le puse bosque mágico, porque era todo este bosque lleno de luciérnagas. Pero realmente, ahora que mencionas también esto de los taínos y de que honro, que lo he estado honrando, y a las raíces, porque están también todas nuestras raíces africanas que están quizás más vivas, porque es algo más cotidiano. Y las taínas estaban menos, menos visibles, pero siempre han estado ahí también, porque Viva. son vivos, porque son los primeros pobladores, imagínate, como los guardianes primordiales de estas islas, antes que llegara toda la parte europea. Pero me pasó una de las cosas que pasaron, que te quiero mencionar, un acontecimiento para mí muy interesante. Y es que cerca de mi taller están las cuevas de Pomier, unas cuevas importantísimas, que es un patrimonio de la humanidad, de pictografías taínas. Son muchas cuevas que han estado en peligro de extinción por una minería, una empresa minera que está al lado, que se ha detenido. La comunidad se ha levantado y han sostenido y han protegido este espacio. Es una maravilla. No sé si tú la conoces, si has sido, pero queda muy cerca de mi taller, de mi estudio. O sea, fíjate lo que me rodea. O sea, el hecho de yo estar con esta intención y todo lo que yo no había visto que tenía ahí, porque yo también he estado ahí antes, pero no era quizás en la casa del árbol, sino era como en otro espacio. Pero desde que le abro las puertas como a este conocimiento y como que abro las puertas para profundizar, y fue en el momento de la residencia, empezaron a pasar cosas, tomar conciencia, por ejemplo, de estas cuevas que no había ido, a pesar de estar tan cerca.
de la oscuridad total y la ausencia de ruido dentro de estas cuevas, de cómo eran esos espacios ceremoniales tan increíbles. Tú no oyes nada ahí, pero tampoco ves nada. Y lo que te ves es luces interiores. Empieza a escucharte sonidos tuyos propios, porque es que hay un silencio total. ¿Y qué pasa? Recientemente se descubrió en una de las cuevas, y yo fui a verlo, a observarlo, que los taínos tenían la conciencia del solsticio de invierno y habían configurado una de las cuevas para que entrara un rayo, habían atrapado un rayo de esa luz desde justo el 21 de diciembre y lo habían hecho, habían colocado un semí, que es un semí dedicado al agua, donde confluye ese rayo. O sea que ellos tenían ese conocimiento de astronómico, que la gente, o sea, eso va a dar apertura a muchas otras cosas, porque se nos ha pintado a los taínos como no con esta sabiduría, como más bien como ellos andaban de cacería, que él cazabe, pero no se ha hablado tanto de su conocimiento de las estrellas. Y hoy ahí mismo, cerca de mi taller, en la Cova de Pomier, se hizo este descubrimiento de que ellos tenían ya toda una ceremonia y un rayo de sol en el momento justo de que entra el solsticio de invierno. Y hay una relación también ahí, hasta con los mayas y con ese conocimiento de los aztecas. Y bueno, se ha dado entre todos los que están trabajando y están repensando y recordando todas estas cosas y valorando la cultura taína, se está hablando también de que ellos tenían un conocimiento como el de los mayas y que también podían tener contacto, haber tenido contacto con Centroamérica. O sea, ya eso pasó dentro de la residencia. Me recuerdo que eso fue justo en el solsticio del 2021 al 2022 y me tocó ir con un gran amigo que me invitó y fuimos y esperamos la hora. Oye, qué impresionante. Es como las cosas de las pirámides, así de Egipto. Ese rayo entró y se fue moviendo y justo al mediodía dio al semí que está tallado en piedra en la cueva. Eso hay que verlo. Eso hay que verlo. O sea, y esto pasó, como te digo, dentro de toda esta apertura y toda esta toma de todo mi trabajo creativo ahí en la Casa del Árbol, en la residencia. Esto me ha cambiado realmente mi forma de ver las cosas, me ha creado un nuevo espacio de pensamiento, me ha abierto las puertas hacia una sensibilidad y un conocimiento que no tenía antes. Y bueno, no quería dejar de contártelo. No, muchísimas gracias, porque pensamos generalmente en la naturaleza, y no llega, y estamos hablando de la naturaleza desde la perspectiva del arte, desde la perspectiva de lo creativo. Entonces se preguntaría y lo político, y con lo que me acabas de decir, me indica que allí surgió lo político, allí surgió el tema de lo social, allí surgió lo de los intercambios, lo de la religión, lo de la espiritualidad, hasta lo del conceptualismo. O sea, me pongo a pensar en el rayo del sol y en todas estas obras de arte conceptual. Y yo siempre he dicho, y lo han dicho otras personas antes, que antes del arte existía el ritual y que todo arte se hacía con fines ritualistas. Eso de la comodificación del arte, de crear un objeto, bien por quienes lo crean, y yo sé que tú pintas, que eres pintor, dibujas, creas arquitectura y todo eso, pero con muchísima y con muchísima conciencia. Y a la misma vez la comodificación del arte me pone a pensar cómo el ritual está en el core, es la esencia de eso que hoy se llama arte, que yo llamo creatividad. Y me gustaría cerrar, si es posible, esta conversación, de nuevo, no cerrar, pautar para luego retomarla con dos cosas, tres cosas. Primero, darte las gracias por el trabajo increíble que hiciste durante la residencia. Invitar que de alguna forma sembremos la semilla de que esta conversación tome
el formato de un libro, de una publicación. Excelente. Vamos a sembrar esa semilla. ¿Cómo, cuándo, de qué forma, quién lo publica? No sabemos, está ahí. Y en el momento en que se publique, esta parte de la conversación va a salir. La persona que lo va a publicar o la presencia que va a publicar esta conversación ya está escuchando. Ya está escuchando. Y gracias por hacer eso posible. Hacemos esa intención, yo me uno a tu intención de eso. O sea, con toda de corazón, sembrando esta intención para que eso florezca. Y gracias también a ti por esta oportunidad, por haber sido canal de todo esta, vamos a decir, de crear, de co-crear también y abrir el espacio para que sucedan este intercambio, para que suceda esta mirada, de tener esa intención de que artistas aquí puedan tener una mirada allá, hacia donde tú estás, a través del arte, a través de la naturaleza, a través de la creatividad y del pensamiento, porque todo esto también es pensamiento, todo esto es una reflexión profunda. Y te agradezco muchísimo el espacio que has abierto y la oportunidad que me diste, porque para mí realmente, con honestidad, eso me conectó más y pude, con esa intención, con ese impulso, he venido desarrollando muchas cosas y sé que eso va a tener sus frutos y ha sido un momento importante en mi carrera. O sea, como un turning point, realmente el haber estado con esa conciencia en la residencia en mi carrera. Gracias a ti, Limber. Y quería cerrar quizás, no sé por qué tengo como esa inquietud. Y quería decir, la naturaleza es la artista, la gran artista. La naturaleza es la gran artista. Sí. Y tiene sus propios materiales, ¿cómo se llama eso? La clorofila y todo ese tipo, la La tierra, savia, claro. ¿cómo se llama? La sábila, todas esas sustancias y todas esas compuestos que van generando forma. No hay, Como no, digo, la química vegetal, que es la- una química de tanta, que es algo maravilloso, que es algo realmente, y que está siempre ahí. Y no siempre tenemos esa mirada y esa sensibilidad, pero es algo que nos sostiene. Es nuestro espacio íntimo también y de sanación. Es lo que nos mantiene, yo creo, aquí, lo que nos está sosteniendo. y que se mantiene en flujo, o sea, la cantidad de formas que la, entre comillas, naturaleza va creando es infinita. Es prácticamente infinita, pues, va mutando, va creando, va co-creando, va cambiando, o sea, las hojas, los troncos, las ramas. Es la escultora más grande que puede haber. También yo quisiera aprovechar ya este momento también para, como decía, de pausa, como tú dices, para agradecer y para honrar al espacio donde he estado creando, para honrar a todos los seres vivientes, a todas las plantas, para honrar al árbol maravilloso bajo el cual he estado trabajando, que ha sido mi techo, pero ha sido también mis raíces. Me ha hecho recordar muchas cosas, me ha hecho conectarme con la tierra. Agradezco a toda la comunidad de, de ahí, de ese campo, que es una comunidad pequeñita, pero ha sido muy importante. Toda la gente que la cuida y la ha cuidado. Y a todos los seres vivos que ahí están, que ahí habitan, a todos los seres naturales, los que podemos ver, los que no podemos ver. Y desde aquí, desde esta conversación, quiero honrarles y agradecerle todo el espacio, lo que he vivido, todas las vivencias que he tenido, todo el alimento que he recibido ahí. Gracias. Yo igualmente agradeciendo al Bronx, agradeciendo a esta parte del planeta que me sostiene, a las presencias y las personas y seres que han
venido a apoyar todo esto. Y finalmente, quizás de forma súper breve, quería hablar sobre el tema cósmico, ya para dejar descansar estas palabras y este momento, hablando del descanso, de la oscuridad, de la cueva. El tema cósmico con relación a la isla de Santo Domingo, la isla de Haití, que casualmente leía que la isla de nosotros tiene muchísimos nombres. Haití, el nombre de la isla completa, la isla de Santo Domingo, la isla Hispaniola, Quisqueya. Hay una cantidad, la isla completa, porque la isla a mí me choca cuando yo veo el mapa de la isla sin el otro pedazo, sin mi hermana, mi hermana, mi gemela. O sea, es como si me cortasen un brazo, independientemente de nuestras historias, de los desacuerdos, eh, de eh, nuestros caminos, nuestras discusiones, ¿cómo se dice eso? Cuando reñimos, eh, Sí, nuestras peleas, pero también peleas. hemos Somos sido víctimas de un sistema político también. totalmente, O hemos sea, sido, también eso, porque en la esencia está la tierra, las montañas, los ríos, todo lo que es la isla, todo lo que las raíces indígenas, los taínos eran en toda la isla que estaban. Es la misma tierra, pero claro, todos estos choques culturales, políticos, toda esta sociedad como se ha organizado, eh, ha mantenido también este aparente distanciamiento que no es real. yo no puedo Porque ver mi isla sin el otro pedazo. la isla completa. La isla completa. Y hablando de la isla completa, y sin poner palabras en la boca o en las bocas de otras personas, el papel cósmico. Yo pienso en la isla y la isla es como un ente cósmico. Yo no tendría ni palabras. Allí confluye todo. Y yo soy bien biased, yo soy bien, no sé cómo se dirá eso en castellano. Yo tengo mis propias concepciones y preconcepciones y mis propias ideas eso es. Y yo veo la isla completa, teniendo un papel, teniendo un cuerpo cósmico, porque ahí confluye todo. Allí confluyen, es el centro del universo, allí confluyen todas las religiones, todas las culturas, todas las comidas, todos los sabores, todo lo que ha sido y todo lo que será. No sé si habrá muchos lugares así como esa isla. ¿Sabes cómo le llamaba un gran pensador, maestro dominicano, Ramón Rafael Casado Soler, a esta isla? Le llamaba la isla de la Cruz de Agua. La isla de la Cruz de Agua, porque tiene los cuatro mares, el Atlántico, Caribe, está el Canal del Viento y está el Canal de la Mona. O sea, están cuatro mares y es una cruz. La isla de la Cruz de Agua, le decía él, como todo un ente cósmico, como todo un ente completo. Él fue el autor de la canción El Regalo Mejor, que cantamos en cumpleaños. Celebro tu cumpleaños, tan pronto vi asomar el sol. Y él fue vecino mío donde yo nací, en la ciudad. Y fue un gran maestro que yo tuve, una persona muy especial en mi vida. Y él me hablaba mucho de la toma de conciencia de la isla completa. Fue de las primeras personas que habló de que debíamos tener un intercambio cultural con nuestro vecino y, y también él creó en esa época, en los años 50, por ahí, hasta un pequeño periódico cultural para intercambio con Haití. El profesor Ramón Rafael Casado Soler. Gracias, gracias por esta memoria. Yo digo que yo he decolonizado la cruz, aunque la cruz tiene su significado más allá, el encuentro de estos puntos cardinales. Y yo, en mi trabajo académico, he decolonizado la cruz y digo, la cruz se convirtió en una X. El tema Sí, de Latinx, la cruz en Latinx está ahí, Latinx, claro. Latinx, la cruz se decolonizó y se mueve y se convierte en una X. Y Sí. entonces me parece interesante esa, la idea de la X, la idea de la cruz.
la idea de los 4 puntos cardinales, la isla entera y lo cósmico. Y con esto yo creo que podemos dejar descansar, dormir, tomar una siesta esta conversación. Muchísimas gracias a ti. No sé si quieres decir algunas palabras antes de que... Gracias. Yo estoy completo. Bueno, yo mucho agradecimiento por este momento y por todo lo que hemos vivido, porque ha sido una meditación. Y de hace tiempo, luego de la residencia, quería que sucediera, que habláramos de todo esto y ya me siento muy, muy feliz, muy tranquilo de que la hemos tenido. Y como una pausa, sembrando con intención nuevas cosas que surjan a raíz de esta conversación. Gracias, Nicolás. Gracias a ti. Muchas bendiciones.